Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Gracias. Bueno, vamos a esperar un par de minutos para que Buenas terminen. tardes. Buenas tardes. Para que se terminen de conectar sus compañeros. Perdón. Y ya vamos a empezar, ¿eh? ¿Tuvieron clase esta semana? ¿Lunes y martes? Ayer no tuvimos, pero el lunes sí. El lunes sí. ¿Con la clase plenaria? Sí, tuvimos plenario. ¿Con el doctor Ricker? Sí, sí. ¿Estuvieron viendo corrientes, funcionalismos? Sí, eso vimos, el lunes. ¿Sí? ¿Corrientes y funcionalismo? Sí, ¿Corriente sí, estuvimos doctrinaria? viendo todo. ¿Distintos funcionalismos? Extremo de Iacos y moderado de Roxin, etcétera. Sí, todo ¿Sí? eso. Bien. Y ayer ámbito espacial, el derecho penal no tuvieron. No, ayer No, no no tuvimos tuvimos clase. clase. No tuvieron clases. Bien. Bueno, buenas tardes para los que se están sumando. Están terminando de conectar. Ya vamos a arrancar. Hoy el tema que toca por cronograma, y lo vamos a abordar en unos minutos, es ámbito temporal de la ley penal. Ámbito de aplicación temporal de la ley penal. Pero si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, mi última clase, había quedado pendiente cuando estuvimos hablando de las teorías de la pena, las teorías absolutas, las teorías relativas, las mixtas, y también otras corrientes reduccionistas y hasta abolicionismos puros. Había quedado pendiente un tema que es el de las medidas de seguridad. Así que lo vamos a abordar ahora, para en una segunda parte de la clase, ya hablar directo de lo que está previsto en el cronograma, que, repito, es ámbito de aplicación temporal de la ley penal. La ley penal en el tiempo, que esto está estrictamente relacionado con el principio de legalidad, que ya seguramente han estado estudiando. Principio constitucional clave, importantísimo en derecho penal. Bueno, en relación a vamos a empezar, en relación ya hay 52 participantes, en relación a las medidas de seguridad, vamos a remontarnos un poco, vamos a hacer una mínima introducción. Ustedes ya vienen estudiando historia del derecho penal, corrientes doctrinarias del derecho penal, y seguramente, incluso en clases pasadas, yo he hecho mención de una escuela en Italia, una escuela doctrinaria en Italia, que se llamó positivismo criminológico. Lo van a recordar porque lo vienen estudiando y es muy gráfico,
es muy notoria esta postura, esta teoría, que tiene que ver con la aplicación de un método de las ciencias naturales y la aplicación de criterios peligrosistas, de criterios de derecho penal de autor, que hoy lo llamamos derecho penal de autor, que es el positivismo criminológico, con Ferri, Lombroso y Garofalo. Estos autores, no voy a dar el tema, simplemente traerlos a colación la teoría, porque de allí surgieron las primeras aproximaciones de lo que son las medidas de seguridad. Lo que después los distintos códigos, las distintas legislaciones posteriores han tomado, sobre todo de la mano de un autor que vamos a ver en la teoría del delito, que ya lo venimos mencionando, que es von List, un autor alemán, que toma esta idea desde la política criminal, y recuerdan que habíamos hecho una clasificación en las medidas, en esas medidas de seguridad, que eran medidas de seguridad correctivas, eliminatorias, básicamente. Y esta idea de peligrosidad, estos autores, aplicando, yo les decía, las nociones peligrosistas y de derecho penal de autor, toman en cuenta no el delito en sí mismo, sino el delincuente, ¿sí? Subjetivizan en este sentido el delito y hablan de un delincuente natural, delincuente nato, que nace delincuente, que por características físicas y psíquicas también, pero principalmente físicas, por las formas del cráneo, las extremidades, etc., ya deben ser tenidos en cuenta como delincuentes, deben ser tomados como delincuentes, y como lo primero para estos autores, lo principal, o lo más importante, los fines que tiene que tener el derecho penal, es la de la defensa, un fin preventivo, pero un fin preventivo en defensa de la sociedad. Entonces, consideran estos autores que no deben esperar que estas personas que ya son consideradas delincuentes cometan un delito, sino que directamente hay que prevenir antes de que lo cometan. Entonces reemplazan las penas frente a la comisión de un delito, luego de una investigación y encontrar culpable a una persona por el acto que cometió, lo reemplazan por una medida de seguridad preventiva que no espera que la persona haya cometido un delito, total, ya sabemos que es delincuente, y entonces porque se lo considera peligroso penalmente, peligroso de cometer delitos en lo futuro, inmediato, porque es una cuestión de tiempo, si ya es delincuente, es catalogado delincuente, hay que defender a la sociedad, y entonces hay que imponer, en vez de una pena, la pena presupone una conminación legal, un proceso penal, y un enjuiciamiento, y después una condena, y cumplimiento de esa pena, de esa condena. En vez de esperar, entonces, se disponían medidas de seguridad, entonces se clasificaban a los delincuentes como delincuentes esporádicos, delincuentes experimentales, que necesitaban simplemente un correctivo, de acuerdo a la clasificación que toma von List, ¿no? Simplemente un correctivo, lo venimos hablando, o los que se puedan corregir, corregirlos, la medida de seguridad correccional, y luego las personas los delincuentes que no podían ser corregidos ni apercibidos de ninguna manera porque eran incorregibles, eran catalogadas como incorregibles, a estas personas había que imponerle una medida de seguridad eliminatoria, que inocuice a la persona, es decir, inocuizar a la persona, eliminarla, correrla de la sociedad. Esa era la medida de seguridad más extrema, más grave. Bueno, si bien yo les decía, esta teoría no prosperó, por suerte, no prosperó luego si la comparamos con cualquier constitución de un Estado de Derecho, no resiste el análisis, es decir, por ejemplo con la nuestra, que tenemos un derecho penal de acto, lo veíamos en otras clases, seguramente los profesores les han estado dando clases, y ustedes están leyendo los manuales donde permanentemente se les habla de
la dicotomía entre un derecho penal de acto y un derecho penal de autor, que nuestro sistema constitucional prevé un derecho penal de acto, que eso está previsto expresamente en los artículos 18 y principalmente 19 de la Constitución Nacional, que establece que para que un comportamiento humano sea punible, debe ser un comportamiento que se exteriorice, que sea una acción pública o con consecuencias públicas, esto es que perjudique o ponga en peligro bienes jurídicos de terceros. Entonces, no cualquier acción, primero y principal tiene que ser una acción lesiva en términos de bienes jurídicos de terceros, ¿sí? Y exteriorizada, por supuesto, y con consecuencias al público, ¿sí? A esos terceros. Entonces, si bien decíamos que esta corriente peligrosista italiana no prosperó, no prendió, sí fueron tomadas estas nociones de medidas curativas y correctivas, etc., como una segunda vía. Y ahí empieza toda una discusión, y además se plasma en algunas legislaciones, si las medidas de seguridad y las penas tienen la misma naturaleza, tienen las mismas funciones o no, y hay toda una discusión. Digamos que en la mayoría de las legislaciones de los países hay una doble vía, porque se prevén tanto las penas como las medidas, como las vimos, de acuerdo a las distintas teorías, como estas medidas de seguridad. Desde el punto de vista de sus funciones, se podría asimilar la medida de seguridad, se podría asimilar a la de la prevención especial. La prevención especial positiva en algunos casos y negativa en otros. Positiva respecto a la persona que se quiere corregir, a la persona que se quiere apercibir y que se quiere corregir, desde el punto de vista de prevención especial positiva, ¿sí? Como la tenemos prevista en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional. Y negativa, de prevención especial negativa, aquellas eliminatorias, ¿no? Para inocuizar a la persona, para correrla de la sociedad. Pero entonces la finalidad, si nos ponemos a comparar la teoría de la pena y las medidas de seguridad, la finalidad se asemejan a medidas de seguridad porque tiene un fin preventivo. La diferencia también, esto es una similitud, pero la diferencia conceptual que le vamos a encontrar a las medidas de seguridad con las penas, es que las medidas de seguridad presuponen una combinación legal, es decir, que se amenace con la imposición de una pena si se viola una norma determinada. Se mata, se roba, se estafa, tendrá una pena de tanto a tanto. Ese es un presupuesto de una pena, que como decíamos hace unos minutos, debe ser previa, ¿sí? La ley debe ser previa a la comisión del hecho, y ahora vamos a reforzar todas estas cuestiones que tienen que ver con el principio de legalidad. Debe ser previa a la comisión del hecho, y debe ser justamente para que la persona, para que el ciudadano pueda tener conocimiento de lo que está prohibido y lo que está permitido. Por exclusión, todo lo que no está expresamente prohibido está ampliamente permitido. Lo que el principio de reserva que estatuye nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional. Como verán, los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional son muy jugosos, y tienen principios importantísimos para nuestra materia. Como les decía entonces, lo que se diferencian es que la pena presupone una combinación legal, una amenaza de una sanción penal. En cambio, las medidas, estas medidas no presuponen nada. Simplemente la finalidad que tienen hacen a defender a la sociedad por un lado, pero también a atender
a la resocialización y a la recuperación del delincuente, de la persona a quien se le impone. Por eso después vamos a ver que siempre se miraron siempre las medidas de seguridad tienen que ver con una mirada tutelar y complaciente, como favorable siempre al delincuente, cuando autores como Zaffaroni, Alagia Slocar y otros muchos, precisamente sostienen una postura que no hay grandes diferencias entre las penas y las medidas de seguridad, porque en definitiva ambas imponen privaciones de derecho. Y vamos a ver que las medidas de seguridad curativas que se imponen, por ejemplo, en nuestra legislación, artículo 34 del Código Penal, se imponen a las personas que, de acuerdo a informes psiquiátricos y psicológicos, son peligrosas para sí o para terceros, y han sido declarados inimputables, no culpables, vamos a ver esa categoría. Entonces se los absuelve por la comisión de un delito, pero el juez puede imponer una medida de seguridad curativa, ¿sí? Curativa. Precisamente les decía que estos autores dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre que me encierren en una penitenciaría o que me encierren en un psiquiátrico? En definitiva me están privando de un derecho, en definitiva la imposición de una medida de seguridad con la excusa de que es para cuidar, para tutelar a quien se le impone, en definitiva es la privación de un derecho, y en este caso la privación de la libertad, en lugares que también se asemejan mucho porque no tienen demasiadas diferencias lo que es una penitenciaría de lo que es un encierro total como es un psiquiátrico, en donde las medidas de seguridad son parecidas a una penitenciaría, en donde la persona está privada de su libertad ambulatoria, se le resienten todos los derechos que pueda llegar a tener, etc. Y estos autores entonces sostienen que no hay grandes diferencias, y entonces, bueno, no hablan de una doble vía, sino que en realidad es una única vía y que es una ley, como decíamos la vez pasada, estos autores tienen una visión y clasifican entre las penas manifiestas y las penas latentes, implícitas y latentes. Entonces esto sería, sobre pretexto, insisto, de tutelar al delincuente o a la persona que cometió un ilícito, se lo está, digamos, se le está imponiendo una medida que no es ni más ni menos que una pena, en sentido amplio, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Continúo? No, profesor, Bueno. en mi parte está muy claro, Bueno, porque sí. yo ya soy recursante, entonces como que ya estoy sí. afirmando más contexto. Está perfecto. No, sobre la imputabilidad, profesor, perdone. Claro, bueno. Sí, sí, la escucho. ¿Hay grados de imputabilidad? Porque yo conozco personas que usan esa imputabilidad para moverse y hacer cosas que no son no ilícitas. Bueno, el tema, después lo vamos a estudiar. Ustedes piensen que ahora recién estamos, hoy vamos a hablar de la evolución de la teoría del delito, vamos a hablar de, bueno, cuál es el concepto de delito. Hoy hay, digamos, consenso en que el delito es un comportamiento humano que puede ser positivo o negativo, una acción o una omisión, típico, antijurídico y culpable. Dentro de esa categoría, que es la última, de la culpabilidad, uno de los elementos de la culpabilidad es la capacidad de culpabilidad. Esto es, si la persona es imputable o inimputable. Y eso está regulado en el artículo 34, inciso primero de nuestro Código Penal, que establece que serán inimputables aquellas personas que no hayan podido comprender la criminalidad del acto
o dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. El hecho entonces que esa persona declarada inimputable, luego de los informes médicos y de psiquiatras y psicólogos, y la decisión es judicial, la toma el juez, teniendo en cuenta estos informes y también el contexto probatorio de todo el proceso penal seguido en contra de esa persona, y va a determinar si la persona, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Penal, es imputable o no. Si es inimputable, la debe absolver, ¿sí? Si está en etapa de juicio, la va a absolver. Si declara la inimputabilidad en la etapa de la investigación, el juez de garantías en nuestro sistema de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, debe sobreseer, que tiene los mismos alcances, sobrecimiento y la absolución, cierra irrevocablemente el proceso penal en contra de una persona. Entonces, ¿qué puede hacer este juez cuando está absolviendo, o tribunal que está absolviendo en un juicio, después de hacerse un juicio? Bueno, puede, de acuerdo al informe también médico, que determine si esta persona es peligrosa para sí o para terceros, o ambos dos, puede disponer, de acuerdo a este artículo 34 del Código Penal, una medida de seguridad curativa o educativa, depende del caso. Pero lo que usted dice es, bueno, habrá que ver justamente si hay prueba suficiente y convence al juez o a los tres jueces de un tribunal, si la persona, como usted está insinuando, se está haciendo la sonza para que lo declaren inimputable, o realmente actuó al momento del hecho. Y el tema de los grados tiene que ver con que a veces la persona es imputable, pero actuó, supongamos, bajo los efectos del alcohol o de la droga. Entonces, otros sistemas tienen un sistema de semi-imputabilidad, o mejor dicho, una imputabilidad disminuida, que lo que hace es graduar el monto de la pena, es decir, la persona es imputable, pero va a repercutir ese grado menor de culpabilidad por haber estado influenciado por la droga o por el alcohol o otras sustancias tóxicas, o por una enfermedad, no necesariamente por el consumo de estupefacientes, puede ser por alguna enfermedad que no haya podido comprender cabalmente, pero sí para ser imputable. Bueno, eso va a repercutir en el monto de la pena. El juez va a tener en cuenta un menor grado de culpabilidad por el hecho, porque sus capacidades no están al 100%, pero sí alcanzan para comprender la criminalidad del acto. Eso es algo bastante discrecional, en el sentido que los jueces tienen margen para evaluar. Por eso se habla que la culpabilidad es una categoría personal, ¿sí? Se atiende a la persona en relación a ese injusto, esa acción típica y antijurídica, ahora vamos a ver de qué se trata, pero está en relación a un hecho, digamos, punible, pero se atiende a las características de la persona y en el momento puntual de comisión del hecho, en qué estado mental, psicológico actuó. Y además se atiende a la persona desde el punto de vista de qué grado de preparación, de educación, etcétera, qué lugar tiene en la sociedad, si se pudo realmente motivar en la norma o no, con qué grado de motivación lo pudo hacer. Y todo esto va a hacer que la culpabilidad es una categoría graduable. Por eso también los jueces tienen los márgenes punitivos, es decir, las escalas penales. Por ejemplo, el homicidio tiene una escala penal de 8 a 25 años de prisión. Y el juez no es que porque le gustó o no le gustó la cara del imputado, va a imponer el mínimo o el máximo de la pena. Justamente va a tener en cuenta todas estas cuestiones, el grado de culpabilidad por el hecho, el disvalor de acción, si hay agravantes, si hay atenuantes, las circunstancias, el contexto del hecho. Todo eso lo va a tener en cuenta para graduar la pena y establecer cuál es el monto que corresponde, que es proporcional por el hecho cometido, y le va a imponer esa pena, ¿sí? También va a tener en cuenta en esa oportunidad el tribunal los fines de la pena, es decir, si estamos en un sistema como el argentino, que considera que las cárceles están para resocializar, para reeducar, etc., deberá evaluar el tribunal cuánto de pena necesita esa persona en particular de encierro para resocializarse. Por supuesto, como decíamos, no hay que ser ingenuos, y que esto muchas veces en teoría suena muy bonito, muy lindo, pero tenemos unas
cárceles que son paupérrimas, que no tienen mínimas condiciones de detención, que está siempre en el límite de la ilegalidad, que está lleno de habeas corpus presentados por abogados defensores oficiales, con razón, porque están violándose normas constitucionales y supraconstitucionales, convenios internacionales, convenio, por ejemplo, para las condiciones de detención de los reclusos de Naciones Unidas, lo van a ver en el fallo Gorbinsky, etcétera, etcétera. Bueno, espero haber contestado con esto su inquietud. Gracias. De nada. Volvamos a las medidas de seguridad. Entonces, están quienes consideran que las medidas de seguridad, junto con las penas, son distintas de todo punto de vista, apuntan a fines distintos, conceptualmente son distintas, y entonces hablan de derecho penal de una doble vía, porque hay tanto penas como medidas de seguridad. Otros, como Zaffaroni, Alagias Locar y otros autores, consideran que en realidad es un fraude de etiqueta, porque en definitiva es una privación absoluta de los derechos en los dos casos, tanto en la pena como en la medida de seguridad, que en definitiva la medida de seguridad no deja de ser una pena por su carácter punitivo, su carácter penoso, es un mal en sentido lato, en sentido general, digo. Entonces consideran que en realidad hay una sola vía y que deben considerarse y que tienen la misma naturaleza y desde sus consecuencias el encierro en definitiva es el mismo. En nuestro derecho penal existen las medidas curativas, que es lo que hablábamos hoy, el ejemplo que yo les puse del artículo 34, inciso primero, que frente a la declaración de inimputabilidad, el juez o tribunal puede disponer una medida curativa cuando se aprueba que la persona es peligrosa para sí o para terceros. Esa medida puede ser curativa también y educativa, porque no necesita un encierro, no necesita, el caso no es tan grave, y haciendo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, ambulatorio, es decir, sin encierro, educando a la persona, se le impone la medida de seguridad. Y después tenemos las medidas de seguridad eliminatorias, que está prevista en nuestro Código Penal, aunque, digamos, ya ha tenido carta de función o certificado de función después del fallo de la Corte, que es el artículo 52, que es el llamado multireincidente. Para el multireincidente se prevé una medida asegurativa por tiempo indeterminado. Eso en el fallo Gramajo, de la Corte Federal, ha declarado básicamente, no expresamente la inconstitucionalidad, pero sí ha dicho que es una pena, que es una consecuencia jurídica que va a contramarcha en nuestro sistema constitucional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es considerada una medida curativa postdelictual. Entonces, ahora vamos a ver en el estudio dogmático de la medida de seguridad, clasifica las medidas de seguridad en tres. Las medidas de seguridad predelictuales, las medidas de seguridad postdelictuales, ¿sí? Que esta es la medida, la medida de seguridad postdelictual es después de cometido un delito, es decir, la persona que comete un delito, se la enjuicia, se la condena, después se ha declarado reincidente porque comete otros delitos y es condenado nuevamente, y se le impondría esta medida al multireincidente, que es una medida asegurativa, que es dejarlo encerrado por tiempo indeterminado. Eso es lo que la Corte dijo que no podía permitirse, porque las penas perpetuas como tales, más allá que llevan ese nombre, si uno lee el Código Penal, ve que por ejemplo, los homicidios agravados tienen como pena perpetua. Eso en la práctica no es así, es decir, es solamente el nombre, porque las penas tienen que tener, incluso el propio Código Penal se encarga de determinar que pasado
bastante tiempo de esas penas perpetuas, la persona puede solicitar una libertad condicional y si se cumplen los requisitos, a esa persona hay que dejarla en libertad condicional, ¿sí? Entonces las penas no son perpetuas, no deben ser perpetuas, porque se transformaría en una pena inhumana, violaría el principio de dignidad de la persona, que está protegido por nuestra Constitución, y el propio Código Penal, que es una ley derivada de la Constitución Nacional, establece que, más allá del nombre perpetuo, establece que las personas condenadas a una cadena perpetua, a una prisión perpetua, pueden recuperar la libertad después de X tiempo, que después lo vamos a estudiar. Entonces, esas son las medidas de seguridad postdelictuales, ¿sí? Que ya se cometió un delito, se condenó a la persona, y hay otras consecuencias, digamos, que se la llama medida asegurativa en este caso, teniendo en cuenta, poniendo como argumento proteger a la sociedad de la peligrosidad de estos sujetos, y después tenemos las medidas de seguridad, las curativas, las que ya hablamos, que están previstas legalmente en el artículo 34, que es la curativa o educativa, y después, que no existen en nuestro sistema, las medidas de seguridad predelictuales, antes del delito, ¿sí? Esto, si uno lee a Zaffaroni y a Lajes Locker, dicen, bueno, en realidad estas penas, que no son llamadas así, pero que son medidas de seguridad, pero terminan siendo también penas, porque están infligiendo un mal, están previstas para las personas, para los ciudadanos molestos, para las personas que son sospechosas de cometer delito, pero que no se los puede probar. Personas que molestan a la sociedad, como los vagabundos, los desempleados, las personas que tienen una ideología de izquierda, extrema, que viven la vida de una manera particular, también digamos, los que no pasan por el parámetro de normalidad que le podría dar una sociedad, y que también se incluyen, por supuesto, los homosexuales, las lesbianas, todo el colectivo de personas que no cumpla con los estereotipos de una sociedad determinada, ¿sí? Llámese capitalista, llámese sociedad conservadora, como quieran llamar. Bueno, históricamente, hablando, en algunas legislaciones se ha establecido, por ejemplo, la ley contra el vagabundo. Entonces, nuestro sistema, nuestro Código Penal nunca la ley penal argentina nunca lo sancionó, pero sí por vía de las contravenciones. Si ustedes ya han estado estudiando las fuentes de producción del derecho penal, habrán visto que la principal fuente de producción son los parlamentos, los congresos. El Congreso Federal tiene por mandato constitucional la obligación de dictar las leyes penales, civiles, etcétera, el Código Penal, que rige para todo el territorio de la República Argentina, pero también, por los pactos preexistentes, las provincias han reservado poder, y no han delegado todo, y se han reservado ciertos poderes, que son los poderes municipales, y son los poderes provinciales, ¿sí? Y entre ellos, bueno, ese poder de policía, que pertenece a los municipios, y también en parte a la provincia, legitima a que las cámaras de cada provincia, y también por eso cada provincia puede sancionar, debe sancionar su propio código procesal penal. Si bien hay un código penal para toda la nación, cada provincia se dicta su propio código procesal penal, siempre respetando, digamos, la ley madre, que es la Constitución Nacional. De hecho, los códigos procesales no son ni más ni menos que las reglamentaciones de los derechos y garantías que establece la Constitución. Pero tienen facultades, no solo las cámaras federales, sino las cámaras de cada provincia, los parlamentos de cada provincia, de dictar los códigos de procedimiento penal, y también los municipios dictarse, y en las provincias dictarse los códigos
de faltas y contravenciones. Bueno, y aquí empieza todo un tema, porque hay autores que dicen, no, en realidad las faltas y contravenciones son distintas a los delitos. Bueno, la mayoría de la doctrina terminó concluyendo, y en esto hay consenso, de que en realidad la contravención o la falta, como quieran llamarla, es un delito en pequeño. Su esencia, su naturaleza sigue siendo, digamos, un delito. Es una cuestión punitiva. Entonces, por supuesto, tienen menos entidad, tienen una consecuencia legal distinta, pero ojo, porque si uno lee el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, o de cualquier provincia, tienen sanciones de privación de la libertad, etcétera, además de multa, inhabilitación. Es decir, que tienen sanciones, consecuencias jurídicas muy similares, no tan graves, pero hasta la privación de la libertad como sanción jurídica. Estas faltas o contravenciones vinieron entonces a reemplazar a los delitos. Es decir, no hay un delito contra el vagabundo, no hay un delito contra la prostitución es lícita, pero sí, por ejemplo, se establece que vía contravencional está previsto que el escándalo en la vía pública. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay algún problema en el marco de un acto de prostitución, muchas veces la policía somete a las prostitutas, o sea, mujeres o hombres o travestis o quien sea, que ofrecen sexo por dinero. Como no es ilícito, no es una actividad ilícita, pero sí el escándalo público, entonces hacen una contravención contra esas personas por el escándalo público, por ejemplo. Entonces, aquí también hay un poco de fraude de etiquetas, ¿no es cierto? Llamamos a los delitos de menor cuantía, los llamamos contravenciones, lo legislan las distintas provincias, y en definitiva es también se disfraza como medida de seguridad, ¿sí? Y estas serían las medidas de seguridad, Sí, porque no creo que son anteriores al delito, ¿sí? En relación a sospechosos de delito, pero que están previstas para, digamos, en nuestro sistema, no se legislaron como delitos, pero ni como medida de seguridad, pero sí encontraron lugar en el Código de Faltas y Contravenciones. Sí, escucho, me pregunta. Sí, ¿quién quería preguntar? Había una intervención ahí cuando yo estaba hablando. Sí, disculpe, se me prendió el Sí, micrófono. sí. Se me prendió el micrófono, disculpe. Perdón. ¿No Perdón. querés hacer pregunta entonces? No, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que venimos hablando? Entonces, resumiendo, medidas... Profe, yo le quería consultar Sí. sobre el tema de un ejemplo, puede ser el caso de Robledo Puch, que tiene una perpetua con accesoria de tiempo determinado, de lo que había hablado en un momento como de que se buscaba neutralizar. Sí, en realidad, hasta donde yo sé, ese caso que mencionás no tiene la accesoria del 52 del Código Penal. Esto es en carácter de multireincidente, etc. Porque fue condenado una sola vez por varios delitos, pero no fue declarado reincidente. Lo que ocurre es que sí, tiene una pena perpetua esa persona, y hasta donde yo he escuchado, porque el caso no lo conozco, digamos, en toda su extensión, en todos los detalles, sí he visto incluso alguna película, pero bueno, no nos podemos guiar por una película, pero sí lo que he leído en los diarios, etcétera, es que, bueno, no le dan la libertad, no le dan ningún beneficio que tenga que ver con la ejecución de la pena, ¿sí? Por el tiempo transcurrido ya estaría en condiciones de libertad condicional o de una libertad asistida. Lo que ocurre es que son beneficios o mejor dicho, modo de cumplimiento, de agotamiento de la pena, de cumplimiento de finalizar la pena, que no son automáticos. Es decir,
uno tiene que cumplir una serie de requisitos, no solo el factor tiempo, que está determinado por la ley, sino también, por ejemplo, para la libertad condicional, se tienen que haber cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios. Es decir, si la persona tuvo un mal comportamiento carcelario, pero no un hecho aislado, una sanción disciplinaria aislada, sino que sistemáticamente viene incumpliendo los reglamentos carcelarios, la libertad condicional no se la van a dar. También el tema de pasar un informe psicológico y psiquiátrico. La última reforma para la libertad condicional somete a la consideración de los jueces, y ahí va mucha discusión, justamente porque a veces los informes que vienen del sistema carcelario son funcionarios médicos, psiquiatras, psicológicos, en casi todos los casos manifiestan que no están en condiciones, después de evaluar a estas personas, que no están en condiciones de acceder a la libertad condicional, y entonces muchos jueces se apartan de esos informes porque son informes médicos a veces infundados. No digo que en todos los casos, en algunos casos los jueces se apartan y conceden la libertad condicional de todas formas, y después, ¿qué pasa? Esa persona llega a cometer un nuevo hecho delictivo, y todo el mundo apunta a esos jueces garantistas de ejecución penal que livianamente liberaron a una persona, cuando la ley es la que le está digamos, imponiendo el deber, se dan los requisitos, y por un deber constitucional tienen que liberar a una persona que en realidad no la están liberando totalmente, porque todo beneficio que implica ejecución de pena es un modo de cumplimiento de la pena con muchas condiciones, con domicilio, con un controlador del patronato de liberados, con asistencia psicológica, con fijar un domicilio por no poder salir del país, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la persona pasa a ser un ciudadano común y corriente, con todas las libertades, sino que queda sometido a un controlador del Estado, en muchos casos muy severo. Lo que ocurre es que, bueno, que nadie tiene tampoco la bola de cristal, y los jueces tampoco, no son la excepción, y tampoco, aun cuando la tuvieran, ¿cuál es el límite para que el Estado, estamos hablando de la legitimación de la pena, etcétera, el ius puniendi, o sea, ¿cuál es el límite del Estado? El Estado puede decir, bueno, como yo sospecho que esta persona cometió un delito, ¿no es cierto? Tiene una pena de tanto, cumplió la pena, o la está por terminar de cumplir. Pero como tiene indicadores de peligrosidad, volvemos a estas medidas de seguridad eliminatorias entonces. Como tiene un pronóstico peligroso de cometer nuevos delitos, entonces lo encierro para siempre. Eso no está permitido por nuestra Constitución y por los pactos internacionales que el Estado argentino se ha comprometido. No está permitido. No va en nuestro sistema. Tal vez en otro sistema sí, y tendrán un estado de terror, y seguramente tendrán un índice de delitos menor al nuestro, no lo sé. O sí lo sé, y podríamos citar algunos casos. Pero hay unas filminas que hizo el doctor Ricker, que están muy buenas en el campus, están subidas al campus, que analiza el sistema carcelario, la cantidad de presos que hay en cada país, etcétera, etcétera, que está muy bueno que lo vean. Los invito a pensar estas cuestiones, hasta qué punto el Estado, porque también, claro, si uno no conoce y no ha estudiado demasiado, podría decir, bueno, al violador hay que castrarlo, y con eso solucionamos el problema, porque el violador es un enfermo, y entonces no se recupera más, y seguramente va a reincidir. Bueno, al delincuente que ha cometido un hecho grave hay que matarlo, y entonces solucionamos el problema, y estamos a favor de la pena de muerte, cuando desconocemos que la pena de muerte en nuestro país está abolida. Y hay un compromiso internacional de que no se la va a implementar en lo futuro. Es decir, en la medida que haya un Estado de Derecho y una Constitución, y que se respeten esos pactos internacionales, la pena de muerte en la Argentina. Entonces yo a veces me río porque, está bien, no tiene por qué saberlo, pero hay muchos conocidos
ciudadanos que dicen, no, hay que implementar la pena de muerte, o al violador hay que castrarlo, cuando están prohibidos la Asamblea del año 13 ya prohibió los azotes, las penas corporales. Está prohibido constitucionalmente. Entonces, a veces pasa, y no es por menospreciar a mis conciudadanos, ni mucho menos, pero pasa que que el ciudadano no conoce ni mínimamente los derechos y garantías que rigen nuestra Constitución. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, otros países, o por lo menos un gran sector de la población, te dicen, sí, porque la enmienda tal, el norteamericano, ¿no? La enmienda tal me protege de tal derecho, y usted tiene orden de cateo, le dice al policía, si no, a mi domicilio no puedo entrar. Es decir, que pareciera que hay ciertos ciudadanos de ciertos países que tienen más claro cuáles son sus derechos y garantías. La verdad que a mí me ha llamado la atención de personas muy educadas, muy preparadas, no tal vez en las leyes, pero contadores, médicos, etcétera, que dicen, pero ¿cómo no lo matan? ¿Cómo si esta persona mató, tiene que matar? Y perdón, está prohibido por nuestra Constitución, no se va a imponer nunca una pena de muerte en nuestro país. Entonces, realmente eso también preocupa, porque lleva a que el ciudadano, cuando lo roban, por ejemplo, cree que puede hacer justicia por mano propia, porque piensa que la pena de muerte está permitida, o que puede hacer lo que quiera, total ya lo robaron, entonces persigue al ladrón por la espalda y le pega 2 o 3 tiros en la espalda, y eso no es legítima defensa. Ya después lo vamos a estudiar, no es legítima defensa. La legítima defensa está prevista para otros casos, para como el llamado a la fuerza de seguridad va a llegar tarde y yo me tengo que defender porque corre en riesgo mi vida, mi integridad física, la de los míos, la de terceros, y la policía, la fuerza de seguridad no van a llegar a tiempo. Entonces, en ese tramo me puedo defender. Ahora, cuando ya me robaron, no puedo cobrar venganza y recuperar la cosa de la manera que sea, haciendo justicia por mano propia, porque justamente eso es lo que trata de evitar el monopolio de la fuerza pública, el ius puniendi, como venimos diciendo, y en este contrato social que tuvimos todos los ciudadanos en un país determinado, en este caso la Argentina, hace que la soberanía esté en el pueblo, pero que los ciudadanos delegan ciertos poderes al Estado para que el Estado los administre. Y uno de ellos principal es la administración de justicia. Perdón. Sí. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, enciendo la cámara y la apago porque se me corta, ¿vale? Sí. Con tema lluvia. Sí. Está bien. Yo pregunto, ¿no? Ante toda esa historia, ¿no? Que se conlleva que si no podés tomar, o sea, hacer por mano propia, ¿no es cierto? Vamos a eso. ¿Por qué se tarda tanto eso? Porque si nosotros no podemos hacer nada, hacemos la denuncia, etc., y tal. Si no solucionan de un lado, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque si de un lado que están para nosotros, para protegernos, y etc., todo muy bonito, que se escucha todo muy bonito, y a la práctica no se hace nada, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguir de brazo cruzado? ¿O tomar otra medida? ¿O habrá que hacer una leve pincelada de todos los códigos y de todas las cosas que hay como para llevar algo un poco más No, la demora, te contesto, la demora de la justicia, y la demora, a ver, vos planteás 2 cosas. Yo estaba planteando la presencia, porque acá también se confunde mucho lo que son los 3 poderes del Estado, que todos tienen que estar coordinados y tienen que tratar de darle un servicio a los ciudadanos, por supuesto. Pero yo cuando hablaba de la fuerza de seguridad me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, ¿sí? La demora que puede haber del Poder Ejecutivo, la falta de personal policial en los barrios, etcétera, es algo que si está mal, no lo vamos a justificar. Como también puede estar mal, también puede, no, lo que hay que hacer es tratar de que eso funcione mejor, ¿sí? ¿Y cómo se tiene que hacer eso? Para eso la semana que viene vamos a votar en las PASO a diputados y senadores, y vamos a elegir democráticamente personas que nos representen. Me parece bárbaro todo eso, ¿sí? Todo bien, ajusten, todo bárbaro. Pero perdón. vamos a lo mismo, que hace años que venimos así. Bueno, pero es una cuestión
es una cuestión de perfeccionar. Ojo, Es le decir, estoy preguntando a usted como más o menos, porque yo sí, hace años que venimos igual y quiero saber si se puede en algún punto no, de que todos yo no estos tengo años la que llevamos se respuesta. pueda solucionar. A ver, en un sistema democrático, las reglas de juego son justamente democráticas. Entonces, no solo las leyes requieren tal vez alguna pincelada, podemos estar de acuerdo, algunos van a decir que requiere brocha gorda y otro que simplemente Sí, con un poquito lo arreglamos, ¿sí? Eso depende de las sí. opiniones, y de opiniones políticas, por supuesto. No solo requieren eso, sino que también que lo que está ya legislado, las leyes que están vigentes, se apliquen como corresponde, y que los poderes del Estado funcionen adecuadamente. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Frente a un caso de que, está bien, yo soy una persona pacífica, a mí me atacan y yo voy a recurrir a la fuerza de seguridad, ¿sí? Sí. Ahora, si ha habido casos, por ejemplo, ¿no? A mí me están queriendo entrar a mi casa, ¿sí? Yo llamo por teléfono, me doy cuenta que me están pateando la puerta, llamo por teléfono al 911 o a la comisaría y no me atienden, o o no llega, y yo me tengo que defender. Para esos casos está la legítima defensa. Entonces, si Ajá. yo entran definitivamente a mi casa, ¿sí? Cuando yo ya intenté recurrir a la fuerza del Estado y está en juego mi integridad física y la de los míos, yo si mato, lesiono o mato a un ladrón, supongamos, voy a estar Tengo más cubierto problemas yo ser civil que el ladrón. no, no es un problema, no es un problema. Si yo mato en esas Sí. condiciones, no voy a cometer un delito porque va a estar justificado por legítima defensa, ¿sí? Ujú. Ahora, esto hay que ajustarlo, porque a veces, ¿qué pasa? Los hechos son tan dinámicos que por más que me apure, no voy a conseguir a las 2 de la mañana en el medio del campo, es difícil que en 30 segundos aparezca un policía. Depende del contexto. Hay Sí, veces que sí. estoy en el medio de la peatonal San Martín, donde debería haber presencia policial, y a mí me están robando y yo empiezo a los gritos y no aparecen policías. Claro, a eso Esto es hay- también a lo que voy. Por claro, pero ejemplo, aquí en Ayacucho eso hay que tenemos más policías que ajustarlo. ayacuchitos civiles, Pero ¿no? eso De es una gente de cuestión. ayacuchos civiles. No, no, pero eso es Si una tenemos cuestión. tanta gente, que entraron tanta gente en Claro, el pero es una cuestión que servicio, hay que ajustarlo. Es una cuestión que hay que ajustarla. o sea, es cuestión de saber cómo manejar esa En- gente y saber dónde ponerla. O sea que los claro, que están más arriba, medio como que no. Pasa lo mismo con las zonas liberadas. está El tema es que funcionando, si está funcionando mal la policía, el Poder Ejecutivo tiene que ajustar todo lo que tenga que ajustar para que haya un presupuesto, para que haya presencia policial, para que la policía esté preparada como corresponde, y a veces en vez de cuidarme, me termina pegando un tiro, porque no está preparada psicológicamente para manejar un arma, por ejemplo, exacto. etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que es perfectible el sistema y que yo no estoy hablando de eso, ¿no? Yo estoy hablando de otras cuestiones. Yo sé Y que no estoy los chicos a defendiendo, veces se hace un no trabajo estoy bárbaro. Yo haciendo. estuve en el laboratorio de científica forense y la parte criminalística y Sí. hacen unos trabajos terribles, pero hay otra parte que no. Entonces, por ahí medio que, a ver, si podemos, entre las dos cosas, se pudieran funcionar y hacer el trabajo como corresponde, tanto como las zonas liberadas. A ver, zonas liberadas. Bueno, Acá Ayacucho pertenece al no, el municipio, patronato de liberados funciona muy mal, lamentablemente, pero yo te pero puedo claro, decir que funciona muy mal, no por las pocas personas que tienen, que son excelentes profesionales. Lo que pasa es que no hay recursos humanos y técnicos. Entonces, si no le damos un presupuesto acorde a la necesidad, después no pretendamos que los pocos funcionarios que trabajan ahí, que tienen por funcionario que atender a 10.000 presos, puedan entrevistarlos, hacer un informe psicológico de esas personas, hacer un seguimiento. Es te voy a imposible. hacer otra pregunta en base a Sí. esto, no sé si tendrá que ver o no. Los derechos humanos tuvo mucho que ver que a veces tocaron ciertos ítems que dieron ciertas libertades y libertinajes a cierta gente para qué, hacer qué y cómo qué. Ya, es una cuestión ya, una opinión política que me voy a reservar porque no quiero No, yo, porque como va condicionar todo a la encadenado, forma que una tiene cosa que con otra, pensar. Cada uno sabrá, lo que vos decís es una opinión, ya, no es una pregunta, un poco la pregunta va con una opinión. Puedo estar o no de acuerdo, está bien que lo plantee, cada uno sabrá. Sí, puede ser que haya habido abusos, puede ser digamos, que
Y acá lo que está dando vueltas es, lo que tiene que preocuparnos a todos es que los derechos humanos son para todos, tanto para los que sufren un delito, para los que cometen un delito y que tienen derecho a que se los procese y que se les haga un proceso penal con garantías, con reglas, con debido proceso, como está previsto en nuestra Constitución. Es un derecho del delincuente, pero también los derechos de la víctima. Exacto. La víctima, Sí. como venimos estudiando, se la abandona, se la secuestra, Exactamente. la cosifica, y muchas veces, bueno, todo eso viene cambiando hace muchas décadas, hace 3, 4 décadas, viene cambiando a nivel mundial y también en Argentina. Vale. La víctima cada vez Yo estuve allá viviendo en España durante 7 años, ¿vale? Entonces yo medio como que veo ciertas irregularidades, por llamarlo de una manera, entre los derechos humanos, entre las fuerzas, entre que nos protegen, a comparación del lugar donde yo estuve viviendo, ¿vale? Sí. Entonces medio que Sí, por ahí porque como allá, que me digamos, permito hacer ciertas con la cuestión preguntas de como para franquismo. terminar de entender bien el contexto, ¿no? Bueno, Les pido disculpas por ahí, capaz que no, no, es el está bien, momento de la clase. son decisiones políticas y posturas, caminos políticos, y bueno, y eso depende de quién gobierna. En España conozco más o menos la historia y sé que le pusieron un corte de alguna manera a todas las consecuencias franquistas, y de alguna manera tratan con eso de curar heridas profundas. Y, Sí. y bueno, Sí, van en acá eso. se tomó otros caminos, y bueno, hay consecuencias. De los dos lados hay consecuencias. Sí, sí, a ambos lados hay Está consecuencias, para- pero yo digo que está por para ahí pensar. entre las ambas cosas se podía, entre la fuerza y entre los derechos humanos, volver a pegar una buena pincelada, brocha gorda o Sí. pequeña, y ver a ver cómo conservar. Porque, por ejemplo, allá vos tenés un disturbio, vos tenés mal, allá los derechos humanos, a ver, la policía te da, y no hay vuelta atrás, y andá a llorar a la iglesia. Esto es así, acá yo veo Bueno, que hay pero ciertas cosas que se permiten, y por ahí en sí, ese sentido tiene los más extremos, prioridad esa los persona que la extremos, persona civil, digamos, ¿no? De la los persona extremos común. son malos. Tampoco se puede dar justamente lo que se estudia acá en Derecho Penal es que el Derecho Penal está para ponerle límites al Estado. A seguir poniendo, que viene con fuerza, y que está comprobado históricamente que si le das carta libre comete abusos. Entonces, Sí, por ejemplo, en una manifestación, una protesta social, etcétera, si al Poder Ejecutivo se le da libre actuación, seguramente va a reprimir, seguramente se va a exceder en sus funciones. Y entonces ahí está otro poder del Estado que tiene que controlar, que tiene que limitar. De lo contrario, pero los extremos son malos. sí, sí, los extremos son malos, pero yo Los veo de un extremos son lado malos. como del otro que Y bueno, vos allá. estás comparando, justamente, estás comparando tal vez algún extremo y te estás dando cuenta que no es bueno ni uno ni el otro. Ni darle, está bien que se respete la autoridad, porque la autoridad, si se respetan la autoridad, si no se respetan las instituciones, digamos, una democracia no tiene buen andamiaje, digamos, Exacto. pero tampoco dar demasiada libertad al poder punitivo, digamos, a la fuerza, al poder estatal, porque ya sabemos los abusos a dónde nos llevan. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir porque hay mucho para hablar. Muchísimas gracias, disculpe, No, está todo bien. Perfecto. Bueno, estábamos repasando entonces, ya terminando, las medidas de seguridad que pueden ser predelictuales, ¿sí? Predelictuales, que en nuestro país no están previstas, pero lo más parecido a las medidas de seguridad predelictuales son las faltas y contravenciones. Después, las curativas o educativas, que sí están previstas en nuestro país en el artículo 34, inciso primero, para los inimputables, y también les hago mención, las curativas están previstas en la ley de estupefacientes, la ley 23.737, que prevé ahí también penas y medidas de seguridad para las personas que tienen, digamos, compromiso digamos, dependen de los estupefacientes, se pueden imponer medidas de seguridad educativas o curativas. Y luego Disculpe tenemos que le interrumpa. Le hago una consulta que no me quedó bien claro.
las medidas de seguridad eliminatorias están previstas en el Código Penal, pero no se utilizan por el fallo Gramajo, ¿es así? Exacto, y a eso iba, repasando. Entonces, vuelvo. Las predelictuales, que en realidad no existen en nuestro país, pero lo más asimilable son las faltas y contravenciones, las curativas y educativas, que sí están previstas en nuestro artículo 34, inciso primero, para los inimputables, también la ley de drogas, también la ley que rige, digamos, el procedimiento de los menores imputables, tiene un fin tutelar y pueden ser consideradas medidas de seguridad, algunas de ellas. Y por último, lo que vos mencionás, que tiene que ver con las postdelictuales, que son las asegurativas, y que está prevista en el artículo 52, de acuerdo a nuestra doctrina, en el 52 del Código Penal, para los múltiples reincidentes, y que el fallo Gramajo vino a echarle carta, digamos, de función, y que prácticamente no se aplican esta medida, digamos, eliminatoria o asegurativa del artículo 52 del Código Penal. Bueno. Genial, profe, gracias. No, de nada. Por último, yo les quería decir que creo que algo les mencioné, porque pasa en todos los cursos, y un poco una pregunta de ustedes fue por ahí, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con las medidas de seguridad curativas que se le imponen a un inimputable? Entonces las personas les conviene hacerse pasar por locos, y es mejor entonces una medida de seguridad que una pena. Bueno, eso no es así, porque, ya le digo, los encierros, en las medidas de seguridad curativas, en psiquiátricos, el encierro es tan severo como una penitenciaría. Y además, históricamente, si bien ahora ya se ha, digamos, modificado bastante, se ha garantizado bastante la cuestión, pero antes, ¿qué ocurría? Un juez o un tribunal podía encerrar, so pretexto de una medida curativa, a una persona que estaba efectivamente enfermo, pero por ejemplo por la comisión de un delito que si hubiese sido la persona imputable hubiese merecido una pena muy corta, por ejemplo de 3 meses, de 2 meses, en el caso de una tentativa de hurto, por ejemplo, un daño, en donde en situaciones normales una persona imputable no debería haber recibido una pena de más de 2 o 3 meses. Sin embargo, ocurrían casos, estoy hablando hace más de 30 o 40 años atrás, en donde, porque los informes, o sea, la persona que cometió un hurto era declarada inimputable porque tenía una patología mental grave, los informes psiquiátricos y psicológicos determinaban que era peligroso para sí y para terceros, y entonces el juez ordenaba una medida curativa y lo encerraba en un psiquiátrico, y luego cada tanto se pedían informes, y los informes seguían dando negativos, y entonces la persona esa, por haber cometido un hurto o un daño, un delito menor, terminaba encerrado más tiempo hasta que un homicida. Bueno, eso se fue estudiando y trabajando hasta que la dogmática entendió, y hoy todos los jueces aplican estos criterios, que tiene que haber un grado de proporcionalidad. Es decir, aquella persona que cometió un delito y que es declarada inimputable, el juez tiene que hacer el ejercicio de decir, bueno, esta medida de seguridad, más allá que la persona sea peligrosa para sí o para terceros, nunca puede durar más de lo que le hubiese correspondido a una persona sana si hubiese sido imputable al cometer el delito. Y con eso entonces la medida de seguridad tiene una proporcionalidad con la pena, ¿sí? Porque si no, sobre pretexto de lo estamos curando, lo encerramos de por vida a la persona. ¿Y qué diferencia hay con la persona que es peligrosa para sí o para tercero, pero que no cometió ningún delito? Que es peligrosa para sí o para tercero porque cada vez que tiene un brote psicótico, los familiares lo frenan, los vecinos lo frenan, pero es una persona que los médicos dictaminan que es peligroso. Entonces a esa persona, por eso se discute mucho que se critica que sea el juez penal, el tribunal penal, que tenga que intervenir en estos casos. Mucha doctrina, diría yo, más ya tirando a la mayoría, termina que esto es una cuestión que le corresponde al juez civil,
en un juicio de insanía, luego de escuchar a los médicos, y que es un problema psiquiátrico, médico, no tiene nada que ver con el derecho penal. Más allá de que la persona haya cometido un hecho ilícito, pero al declararlo inimputable, ya después la cuestión la debería continuar un juez civil con un juicio de insanía y con toda como hay una ley de salud mental que establece incluso internamientos coercitivos, es decir, obligatorios, no se entiende por qué, por una costumbre, digamos, de años, que sea el juez penal que todavía esté con estas medidas de seguridad curativa. Debería ser el juez civil, al escuchar los médicos, que continúe con la situación de los locos, entre comillas. Bueno, por eso quería aclarar esta cuestión, que es importante, y ahora sí, ir a la teoría del delito, ¿sí? Que nos va a llevar bastante tiempo. Y ya estamos medio apremiados con el tiempo. No, lo vamos a dejar para mañana. Vamos a ocuparnos de la validez temporal de la ley penal, como habíamos dicho. Mañana, no, le quería decir esto, mañana vamos a, si queda un pedacito de algún tema que nos haya quedado incompleto, lo vamos a ver mañana, de hoy, digamos, de la validez penal, el ámbito de validez penal, temporal penal. Pero mañana, por favor, los que puedan, si no lo hicieron hasta ahora, lean de los manuales la evolución de la teoría del delito, lean el ABC, háganme caso, porque después, mañana se va a complicar para que entiendan algunas cosas si no tienen una lectura previa. Bueno, vayamos a la validez temporal de la ley penal. Vamos a ir tratando de hacer un esquema bastante, y hablo por mí, un límite que yo me quiero poner, sin hacer dispersiones, para ir bien a lo concreto, y después vamos a ir haciendo parates para ver si tienen alguna duda. Cuando hablamos de la validez temporal, del ámbito de validez temporal de la ley penal, justamente como su nombre lo indica, se trata de establecer qué ley debe aplicarse a una persona que ha cometido un delito, ¿sí? ¿Qué ley debe aplicarse? En la mayoría de los casos, o en una amplia mayoría, la ley aplicable como regla general, el principio fundamental, que la ley que rige el caso va a ser la vigente en el momento de la comisión del delito. Esa es la regla de oro que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué ley se aplica? La ley que rige, la ley que está vigente al momento de la comisión del delito que se está imputando. Es así de sencillo. Ese es el principio fundamental. Y esto está estrechamente relacionado con el concepto del principio, con la noción, con el concepto de legalidad, con el principio de legalidad que está previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y dentro del principio de legalidad, que en su formulación, digamos, estricta o formal es, no hay delito ni pena, sino una ley penal previa que así lo determine. El nullum crimen, nulla poena sine lege penale, el aforismo latino, que determina, no hay pena, no hay delito ni pena, sin una ley previa que determine, a través de una ley, justamente, una ley previa, que determine que esa conducta es encuadrable en un delito. Entonces, la noción de ley previa es uno de los requisitos, de los elementos del contenido del principio de legalidad. El principio de legalidad presupone ley previa, presupone que la ley es escrita, y presupone que la ley debe ser lo más exacta, cierta posible. Entonces, ese es el contenido material del principio de legalidad. La ley debe ser escrita, no se permite la costumbre, y esto está muy relacionado con el tema de fuente de conocimiento del derecho penal. Cuando estudian fuente de conocimiento del derecho penal, van a ver que la única fuente obligatoria del derecho penal es la ley. Luego la costumbre y la doctrina y la jurisprudencia, la costumbre y la jurisprudencia son fuentes
que no son obligatorias para el juez, para quien debe aplicar el derecho y resolver los casos, está sujeto solamente a la ley. Entonces, el contenido material del principio de legalidad es, repito, y no voy a cansar de repetir, porque esto tiene consecuencias muy importantes, que la ley debe ser previa a la comisión del delito, que la ley debe ser escrita. Entonces, las consecuencias son, al exigirse que la ley deba ser previa, la ley penal es irretroactiva, no va hacia atrás, sino siempre hacia el futuro. Repito, al exigirse como elemento, digamos, como concepto material del principio de legalidad, que la ley debe ser previa, la consecuencia es que la ley no puede ser retroactiva, es irretroactiva. Estoy diciendo lo mismo, ¿eh? La ley es irretroactiva, ¿qué significa? Que no puede ir para atrás, que no puede abarcar casos anteriores. Yo cometo un hecho ahora, ¿sí? Cambia la ley que rige mi caso va a ser la ley del momento, que estaba vigente al momento de comisión del delito. Pasan unos meses, se reforma la ley, ¿sí? Después vamos a ver si se reforma a favor o en contra. Supongamos, para que quede claro, se reforma en contra, una ley más severa, más grave. Esa ley, que rige al momento de dictar sentencia, supongamos, no puede operar en forma retroactiva, no puede ir para atrás. La ley opera para los casos futuros. Y esto no es un capricho. Esto tiene que ver con una noción básica, un fundamento básico, que es, el ciudadano tiene que tener conocimiento de cuál es la ley. Por eso le da la seguridad que le da el artículo 19 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 19, justamente protege para estos casos. Entonces, reglas claras. Y en caso de que el delito haya sido antes de que se modificara la ley, igual la sentencia se da con la ley nueva o con la anterior de cuando se hizo el delito. Bueno, eso es lo que vamos a ir estudiando. ¿Qué pasa con las sucesiones de leyes? Pero lo que estoy tratando de explicarles es cuál es el principio general. Ya vamos a ver que la única y principal la única excepción es el principio de la ley penal más benigna. Cuando hay cambio de leyes y la ley penal, aunque sea posterior, es más benigna para el imputado, en ese caso la excepción es que sí puede ser retroactiva, sí puede abarcar los casos anteriores. Pero como regla principal, la ley opera para el futuro. ¿Sí? Una ley posterior no me puede abarcar el caso que regía una ley del momento del hecho. Entonces, el principio de legalidad, artículo 18 y 19 de la Constitución, y pactos internacionales que han traído este principio, establece que la ley debe ser previa a la comisión del delito, y que rige entonces la ley al momento de la comisión del delito. Eso básicamente por dos situaciones. Primero, impedir que alguien sea penado por un hecho que al tiempo de su comisión no era delito o no era punible o perseguible. Y esto tiene que ver con no hacerle trampa al ciudadano, es decir, no se trata de al ciudadano hacerle trampa, decirle, bueno, no le contemos que esto va a ser delito y cuando pise el palito, cuando caiga en la trampa, ahí lo sancionamos. No, todo lo contrario. Si una de las finalidades de la pena reconocidas actualmente es la prevención, la prevención general está, digamos, admitida, es decir, dar a conocer al ciudadano que tal hecho constituye violar tal norma, constituye un delito. Entonces que la ciudadanía, en forma general, se abstenga de cometer el delito porque tiene conocimiento a través de lo que dispone el Código Civil. El Código Civil en el artículo 2, que dice que las leyes entran en vigencia de acuerdo a lo que diga cada ley, porque una ley puede decir, bueno, esta ley va a entrar en vigencia dentro de un mes, dentro de 3 meses,
y si no dicen cuándo van a entrar en vigencia, entrarán en vigencia a partir del 8º día de publicado la ley en el boletín oficial. El boletín oficial es un boletín público a nivel nacional, donde se publican todas las leyes. Entonces, al 8º día que se publicó, si es que la ley ya no estableció el momento de que empezaba a operar, que a veces lo establece, pero en la mayoría de los casos no, va a operar su vigencia, va a entrar en vigencia a partir del 8º día de su publicación en el boletín oficial. A partir de ahí se estima conocida por todos. Entonces, como le decía, los fundamentos de por qué la ley debe ser previa, por qué no se le puede hacer trampa al ciudadano, porque conviene a los fines de prevención general, para prevenir la comisión de nuevos delitos, entonces está haciendo conocer a la población, y también para asegurarle al ciudadano cuál es el campo de lo prohibido, y en definitiva, si sé lo que está prohibido, sé que todo lo demás está permitido. Como el artículo 19 dice que todo lo que no está expresamente prohibido está ampliamente permitido, esa es la lectura que hay que darle al 19, bueno, el otro fundamento de por qué la ley debe ser previa es ese, por cuestiones entonces de prevención y por cuestiones de seguridad jurídica, que tiene que tener el propio justiciable, el ciudadano, que tiene que saber cuál es el campo de lo prohibido y de lo permitido. Las leyes son vigentes hasta que una ley posterior, hay una máxima, es ley posterior deroga ley anterior. A veces esa derogación es expresa, otras veces lo dice directamente la ley, que tal ley deroga la anterior, a veces lo dice en forma implícita o tácita, cuando, por ejemplo, sin decirlo en forma directa, desincrimina una conducta o le baja la pena, entonces está derogando total o parcialmente la ley anterior que regulaba la materia. Puede ocurrir también que desaparezca el objeto de la ley, entonces ya ahí hay que hacer un análisis y determinar si ese objeto ha desaparecido, o puede ser que la ley diga que la ley anterior va a quedar, que no va a tener más virtualidad, porque lo establece por los fines que corresponden. Entonces, la ley va a estar vigente en la medida que no haya sido derogada en forma expresa o tácita. Ahora, si decimos que la ley aplicable va a ser la vigente, la que rige al momento de comisión del delito, tengo que también determinar cuándo se entiende que se ha cometido un delito. Y esto que parece sencillo ha llevado a distinguir, porque si yo considero que, como considera la mayoría de la doctrina, el momento de comisión de un delito es cuando se empieza a ejecutar la acción voluntariamente, es distinto del momento en que esa acción finalizó con un resultado. En el tiempo puede haber una variación de la ley. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto? Bueno, porque hay delitos, digamos, hay delitos que se consideran delitos instantáneos. Es decir, por ejemplo, una persona mata a otro, extrae un arma de fuego, le dispara, la mata. Allí no habría problema, porque entre el momento de ejecución de la acción y el resultado muerte es prácticamente el mismo momento. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que existen delitos permanentes, o también delitos continuados? Por ejemplo, el delito de efectos permanentes es un secuestro extorsivo, donde se priva de la libertad a una persona y se requiere un rescate a los familiares de la víctima, y bueno, eso empieza una ejecución, ¿sí? Pero se mantiene en el tiempo. Y en algunos casos hemos visto en las películas o en la realidad, hemos visto que hay secuestros extorsivos que se mantienen semanas, meses. ¿Qué ocurre si hay un cambio de ley ahí? ¿Cuál es la que rige el acto? ¿La que estaba al momento que empezó la acción? ¿La que estaba en el medio de la acción? ¿O la que estaba cuando finalizó se consumó en realidad ya se consumó el hecho, pero se agotó el delito? Porque puede variar.
bueno, como les decía, la mayoría de la doctrina considera que el momento de comisión del delito es el momento de que se comienza a ejecutar la acción penal, la acción, el comportamiento humano que comete el delito, ¿sí? Y no se tiene en cuenta como la doctrina europea que sostienen que es el cese o el resultado del delito. Como les decía, esto puede tener repercusiones en los delitos continuados, en los delitos permanentes, también en relación a algunas cuestiones que vamos a estudiar, que tiene que ver con la autoridad mediata, con el coautor y el cómplice. Los que están recursando me van a entender, los otros se van a encontrar un poco sorprendidos porque son categorías nuevas que después vamos a ver y van a entender. Pero tiene, digamos, no es una discusión sin sentido. Tiene sentido porque se pueden dar en este tipo de delitos una sucesión de leyes que entonces no sabemos cuál es la vigente al momento del hecho. Si no, digamos, definimos cuándo es el momento de comisión del delito. Un poco ya venimos hablando, pero el fundamento de la exigencia de una ley previa tiene un fundamento penal, que es, ya lo venimos hablando, ¿no? Prevenir, y esta prevención de la mano de la motivación de los ciudadanos que van a, en teoría, lo que se busca es que se abstengan de cometer delitos porque conocen que tal conducta está combinada con una sanción penal. Y esto solamente, para que la persona pueda conocer y motivarse en esa ley, solamente se va a poder hacer si la ley es preexistente al acto que quiero evitar. Es una cuestión de lógica básica. Es decir, yo quiero prevenir y quiero motivar a la ciudadanía para que no cometa delito, lo primero que tengo que hacer es darle a conocer que existe una ley. Por eso la ley debe ser previa a la comisión del delito. Porque lo primero que va a hacer una persona que diga al Estado, mire, yo no sabía que, vamos a poner un ejemplo burdo, ¿no? Grotesco. Yo no sabía que estaba prohibido matar. Si usted me hubiese avisado que estaba prohibido matar, yo no mataba. Pero cuando yo maté, no estaba prohibido expresamente matar. No había una ley, no había un delito que se llama homicidio. Estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿eh? Pero sí piénsenlo en delito, por ejemplo, económico, que van surgiendo cada vez más. Bueno, mire, yo no sabía que había que hacer una declaración jurada, y si no hacía la declaración jurada cometía un delito, etc. Ahora lo viene a imponer el Estado por las razones que sea, pero no me puedo aplicar retroactivamente esa ley, porque es más perjudicial para mí. Nada más. Para Zaffaroni, Alagia y Slocar, el fundamento es que constitucional, el fundamento penal, engloba todo de la ley previa, es que también considera que no se puede entrampar al ciudadano y que se requiere un mínimo de una información básica para el conocimiento y que la persona entonces pueda abstenerse de cometer delitos. Lo anunciábamos. La única excepción a la prohibición de retroactividad, la ley penal es irretroactiva, no puede ir hacia atrás, se aplica hacia el futuro. La única excepción es la ley penal más benigna. Allí sí se permite que la ley opere hacia atrás, opere hacia el pasado, porque es más benigna. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, si hay una modificación legislativa, ustedes piensen. Ponemos en ejemplo la clase pasada. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el adulterio, cuando se derogó el delito de adulterio? A las personas que quedaron, digamos, a dos aguas de cometer el adulterio y ser perseguidos penalmente, y de la derogación de ese delito, ¿qué sentido tiene de aplicarle retroactivamente una ley que ya
por el legislador, por las razones que sean, por las razones sociales, culturales, ya no tiene, digamos, merecimiento de pena. El legislador, al derogar lo anterior, al cambiar la ley y dictar una ley más benigna en relación a la anterior, está superando una etapa, y entonces desde el punto de vista de política criminal no tiene ningún sentido perseguir, por más que haya estado vigente la ley más gravosa al momento pasado, porque ya ha perdido desde el punto de vista de política criminal el sentido. Entonces el fundamento de aplicar la ley más benigna tiene que ver con eso. Pero además es un fundamento político-social, ¿no? Pero además, desde el punto de vista constitucional, las garantías constitucionales no son una fuente recordemos, no son una fuente de poder o de darle más potestad al Estado, sino justamente una limitación. Entonces, por eso, esta, digamos, aplicación de una ley penal más benigna sigue siendo un límite al ius puniendi, y es lo que sostiene Zaffaroni y Alagias Lockhart. Es decir, esto denota una modificación de la consideración del conflicto, es decir, ese conflicto, el legislador entiende que ya la sociedad no necesita que intervenga el derecho penal, entonces, como el legislador considera que ese conflicto puede solucionarse por otra vía de control social, no el derecho penal, ese es el fundamento por el cual la ley penal más benigna debe aplicarse en todos los casos. Un tema. El artículo 2 del Código Penal, ¿sí? Ya de 1922, ¿sí? El original Código Penal, establecía justamente la ley penal más benigna. Pero no estaba previsto, como sí lo está en el artículo 18, la garantía de la ley previa, la garantía de la ley previa. Nadie será condenado por un hecho que al momento de cometerse no era considerado delito. A diferencia de la ley previa, que sí estaba prevista la sanción de la Constitución Nacional, la ley penal más benigna estuvo legislada en nuestro sistema por el Código Penal, es decir, por una norma infraconstitucional, por debajo de la Constitución. Entonces, se decía que, y ahora después vamos a ver, si no llegamos hoy va a ser mañana, qué pasaba con las leyes intermedias, cuando hay sucesión de leyes. Bueno, la ley penal más benigna para estos casos podía ser modificada por otras leyes. Entonces no tenía jerarquía constitucional la ley penal más benigna. Pero esto vino a remediarse a partir de la reforma a la Constitución Nacional, la reforma del año 1994, que establece la incorporación de varios pactos internacionales de derechos humanos, entre ellos, justamente esta garantía de la ley penal más benigna está prevista en por lo menos 2 convenciones internacionales. ¿Sí? El Pacto de San José de Costa Rica es uno, y el otro es la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos. Les decía entonces que ya al tener garantía constitucional, ya Perdón, ¿cuál era el segundo pacto? ¿Cómo? ¿Cuál era el segundo pacto que nombraste? La Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos. Genial, gracias. Sí. No me acuerdo del artículo, pero bueno, están allí. Igual los manuales esto lo marcan sin problemas. El tema es, bueno, ¿cómo se determina cuándo una ley penal? Ya aclarado el tema que tiene jerarquía constitucional, que es la excepción a la regla, que ya dijimos, determinar cuándo una ley es más benigna que otra. Y aquí lo que tienen que tener claro es que primero tienen que hacer un análisis en concreto, por el caso particular. Es decir, no hay un manual como para decir, bueno, unas reglas fijas o tasadas para decir, en una fórmula matemática para decir cuándo una ley penal va a ser más benigna en comparación con otra. Es una cuestión de cotejo
de comparación, pero no se puede hacer en abstracto, hay que hacerlo en concreto, en el caso particular. Porque además, y después vamos a ver que hay varios proyectos, incluso en el Código Penal español, por ejemplo, se prevé al final digamos, del proceso preguntarle al propio imputado, al delincuente, entre comillas, para él cuál sería la opinión de él, cuál sería la ley más benigna, porque hay casos que son clarísimos, que una ley es más benigna que otra. Por ejemplo, una ley que deroga, la ley que derogó el adulterio. Bueno, claramente, desincrimina una conducta anterior, ¿cuál va a ser más benigna? La que derogó la anterior. En otros casos se modifica, no es que se deroga de plano, sino que se modifica la ley anterior. Y en esas modificaciones puede bajar digamos, el mínimo y subir el máximo. Y en esa combinación, en algunos casos puede ser más benigna una ley, y en otro caso lo que no se puede hacer, porque se estaría convirtiendo el juez o el tribunal en legislador y no puede hacerlo, por la división de poderes, es sacar lo mejor de cada ley, ¿no? Comparar dos leyes y decir, bueno, esta es más favorable en este aspecto, esta es más favorable en este otro aspecto, entonces saco lo más favorable de cada una y armo una ley benigna con elementos de cada una de las leyes. Eso no se puede hacer porque se estaría creando una ley nueva, y que eso está prohibido porque viola el principio republicano de gobierno, ¿no es cierto? Es una ley, una tercera ley es inexistente. Esos preceptos aislados no pueden ser tomados para... y además, digamos, no solamente vamos Perdón. Sí. No se puede entre las dos, no puede ser como para armar una guía, no armar una ley, sino es una guía como para saber por dónde seguir los pasos entre las dos, sin ser ley. No, lo que no se puede, lo que hay que definir es si una ley es más favorable que la otra, pero el total de cada ley es más favorable que la otra. Tengo que aplicar una de las dos. El juez se encuentra con esta disyuntiva, tiene que aplicar una de las dos leyes. No puede decir, bueno, tomo esto de una ley y tomo esto, entre las dos leyes armo una tercera ley. Eso no lo puedo hacer porque se estaría convirtiendo en legislador, estaría sancionando una nueva ley. El juez tiene que respetar la ley y tiene que comparar entre la supuesta ley más benigna y la otra. En realidad, ¿cuál de las dos es más benigna? Va a tener en juego la de la comisión del delito, ¿sí? Va a tener en juego, después vamos a ver que puede haber sucesión de leyes, puede haber una intermedia, y puede haber hasta una tercera ley, o más leyes, porque vamos a tener en cuenta el momento de dictar sentencia. Claro. A veces entre la comisión del delito y el juicio pasan 2 o 3 años. Y lamentablemente a veces más tiempo. Entonces, el juez se encuentra que mira para atrás y ve una sucesión de leyes. Dice, a ver, al momento de comisión del delito regía la ley A. A los 2 al año la ley B se modificó, la ley B. Al momento de dictar sentencia rige la ley C. ¿Cuál de estas 3 leyes es más benigna? No puede tomar, bueno, este tiene un aspecto más benigno, la ley A. El segundo aspecto más benigno de la ley B, y el tercero, no puedo armar una ley de las 3. Tiene que decir, de las 3, ¿cuál aplico? Ajá. Sí o sí tiene que ser eso. Y ahí, sí o sí tiene que elegir una que va a ser considerada más benigna. Ahora, ¿qué se tiene en cuenta para considerar cuál es más benigna? Bueno, depende del caso en concreto, y depende justamente, y hay que cotejar, porque a veces, por ejemplo, un taxista que no le va a dar lo mismo que lo condenen a una privación de la libertad de 3 meses, que puede ser una ejecución condicional, ni siquiera vaya preso, ¿sí? De 3 meses, una condena de 3 meses de cumplimiento, digamos, condicional, que no vaya ni un día preso, va a preferir seguramente eso, que lo inhabiliten 5 años para conducir un vehículo, porque es su herramienta de trabajo. Entonces, para mí la ley más benigna es, aunque parezca mentira, es la inhabilitación. Prefiero que, la pena privativa de la libertad. Prefiero que me impongan una pena de 3 meses y no que me inhabiliten a manejar 5 años. Sí, porque ¿qué hace en ese momento? Entonces, por eso es importante que el juez o el tribunal resuelva en caso concreto y analice el contexto y vea no solamente
la conducta y la pena, sino también que la modificación puede tener que ver con una causal de justificación, con un modo de ejecución de la pena más favorable. Se pueden modificar varios aspectos que hagan a todas las consecuencias jurídicas y que va a hacer que esa pena sea considerada más favorable que la otra. ¿Sí? Bueno, voy a Vale, cortar porque gracias. ya son 4:30 pasadas. Mañana vamos a seguir con estas cuestiones, vamos a cerrar este tema de sucesión de leyes y las leyes intermedias, y vamos a arrancar con la teoría del delito eh, para que les quede un pantallazo, y después van a ir estudiando cada elemento del delito, la acción, la tipicidad, la anticuicidad y la culpabilidad. ¿Sí? Bueno, me despido hasta mañana. Vale, A hasta las mañana, 3 de la tarde. Muchas gracias. gracias. De Hasta nada. mañana. Hasta luego. Gracias. De nada. Gracias. Chau, profe, gracias. Chao, hasta luego, gracias.